Desde hace varios días estuve pensando y reflexionando cómo abordar esta conferencia. Eh, yo estoy acostumbrado a enseñarle a gente mayor y, y en este caso nuestro grupo objetivo principal, primario, son jóvenes de últimos ciclos de psicología y jóvenes graduados de psicología. Entonces, me puse a pensar cómo enfrentar la conferencia. Lo que me estoy preguntando estos días es si comenzaba dándoles malas noticias o pésimas, dependiendo de qué humor podrían estar ustedes hoy día, y luego de evaluar si comenzaba con las malas o con las pésimas, me puse a pensar que hay que ser optimistas en la vida y hay que siempre esperar que siempre hay una luz al final del túnel. Bien, entonces decía que hay que ser optimistas y hay que pensar que hay una luz al final del túnel, y me acordé de una frase norteamericana que han usado este meme, no sé si lo han visto alguna vez, que dice: el pobre tipo va hacia la luz al final del túnel y en realidad es un tren que viene contra él y puede matarlo. Entonces, decidí, luego de esta reflexión inicial, que comenzaré con las malas noticias y las pésimas las he dejado para la parte final de la conferencia. ¿Cuáles son las malas noticias? Y ojo, todo este es el contexto para entender cuál es el rol del psicólogo organizacional en una empresa peruana. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído este libro. Este libro yo no lo he leído, lo he comprado recién, dicho ese paso, nunca lo quise leer. Siempre Vargas Llosa me pareció muy aburrido y ahora gracias a la cuarentena he empezado a leer varios libros de él y me están gustando mucho. Pero es muy famoso que dicen que en ese libro un personaje dice: ¿y cuándo se jodió el Perú, Zabalita? Eso es lo que se supone que algún personaje dice en ese libro. Aquellos de ustedes que lo hayan leído seguramente lo conocen. Según este señor Alfonso Quirós, que en paz descanse, lamentablemente murió muy joven, hace poco, eh, su libro te explica que el Perú se jodió desde que llegaron los españoles hasta la fecha. Bueno, hasta el 2000 que abarca su libro. Su libro tenía que tener un punto de cierre y fue el año 2000. Él te muestra en este libro, ahí ve la carátula de la primera y la tercera edición, te muestra en este libro que todo ha sido corrupción desde la llegada de los conquistadores, los virreyes, los libertadores fueron parte de la corrupción y todos los presidentes hasta el año 2000, que es lo que el libro dice. ¿Y yo qué opino de esto? Yo opino que Quirós era muy optimista, porque él está asumiendo que antes de los españoles no había corrupción, y si uno toma todas las mentiras que uno le dice en el colegio sobre el imperio de los incas, se la creería, pero en realidad el imperio de los incas no tenía nada de simpático, como nos han hecho creer, un mundo idílico y maravilloso. Hace poco estuve dando una conferencia para la Universidad del Cusco, San Antonio Abad, y compartiendo con un profesor de allá, y delante de él dije eso del Tahuantinsuyo, y no le cayó muy bien. Claro, el Cusco era la capital del imperio, entonces ellos tienen que tener una visión romántica de su propio imperio, pero ningún imperio es bueno, y seguramente la corrupción viene de mucho más atrás. Algo interesante de este libro, dicho de paso, yo lo tengo en PDF, la primera edición, si alguien lo quiere, me escribe y yo se lo paso. Es un libro vital de leer para todo peruano, es súper interesante, aunque es un libro tedioso y demasiado largo, tiene como 700 páginas, yo lo he leído en físico. Pero yo siempre digo que este libro parece la guía de las calles de Lima. Todos los corruptos de la historia del Perú ahora tienen sus calles a su nombre. Ustedes seguro conocen que hay dos grandes avenidas de Lima que se llaman Óscar R. Benavides. Pues ese señor fue un dictador, asesino, metía gente a la cárcel y robaba a su antojo. Sin embargo, tiene grandes avenidas de Lima y seguro en otros lugares del Perú también. ¿Sí? Cada personaje corrupto que usted ve en este libro va a ver que tiene una calle en Lima y probablemente en muchas provincias del Perú. Yo usaba esta imagen dentro y fuera del Perú en algún momento en mis conferencias, y mi tema era decir qué vergüenza para los peruanos lo que está pasando. Vean, todas estas autoridades, todos están en líos judiciales, en la cárcel, o deberían estarlo, y probablemente los que no estén vayan a estar en un futuro. Hasta que un profesor colombiano, a inicio del año pasado, en una conferencia allá en las afueras de Bogotá, me dijo: no, profesor, usted no debería sentirse avergonzado de esto, porque en el Perú están metiendo a la cárcel a muchos presidentes y autoridades.
En otros países nadie va a la cárcel, incluso países donde Odebrecht ha robado y ha coimeado igual que en el Perú. En Colombia me contaban 3 personas que empezaron a querer delatar, a hacer confesión sincera, murieron misteriosamente envenenados. Bueno, supuestamente suicidados, pero en realidad lo que me dijeron es que parecía que los habían envenenado. Y ahora seguiremos a la filósofa, filóloga Tilsa Lozano. Supongo que todos conocen su famosa canción de hace unos años, y este es el lema máximo de los políticos y de muchos peruanos: es tengo dinero y hago lo que quiero. En el Perú el dinero justifica todo, el dinero manda, y medio Perú, por no decir 3/4 de Perú, venden su conciencia por el dinero. Vean este meme de la izquierda, muy bueno, hecho sobre el Congreso de la República. Y le voy a dar un ejemplo sin entrar en ningún tipo de polémica política. Estos 2 señores son multimillonarios, tienen universidades, pero ese no es el punto de discusión ahorita. El punto de discusión es que han sido congresistas y sus partidos logran grandes votaciones en las elecciones nacionales. Y la pregunta que hizo alguna encuesta alguna vez es: ¿por qué la gente vota por el partido de Acuña y por el partido de Luna, Podemos y Alianza para el Progreso? Y la gente no sabe por qué. Yo sigo mucho la política, yo he leído lo que plantean socialmente, económicamente, y la verdad no proponen nada, no tienen ninguna ideología, no tienen idea, no tienen plan económico, no tienen nada. Entonces, una encuesta le preguntaba a los peruanos por qué habían votado por el partido de Acuña a unos y por qué habían votado por el partido Podemos los otros, y la respuesta, medio entre líneas, medio explícita, es: son gente que sin tener mayor mérito son multimillonarios. A mí me gustaría ser como ellos. Hay millones de peruanos, cientos de miles cuando menos, que votan por personas que no tienen nada que proponer, votan por ellos para el Congreso y para la presidencia de la República, solo porque son su modelo ideal de alguien que, sin tener talento ni méritos reales, salvo el de saber hacer dinero de alguna manera, supongo que legítima en la mayor parte de los casos, eso no es tema de discusión, han logrado hacerse millonarios. Entonces es el modelo idealizado del peruano, alguien que saliendo de la nada y sin producir algo realmente trascendente, se hace multimillonario. El Perú es entonces un ejemplo de país cleptocrático y plutocrático. Plutocrático es el gobierno del dinero y cleptocrático es el gobierno de los delincuentes. Vean este meme, ¿no? Se han robado la vicuña, se han robado el árbol de la quina y están vaciando la cornucopia. Para entender al Perú, yo hace muchos años había propuesto esto y ahora lo he complementado con este libro. Yo había propuesto que el problema del Perú no era que había gente que aceptaba el imperio de la ley, la mayoría de nosotros aceptamos la ley y nos sometemos en la medida de lo posible a la ley, y que también hay gente que está en contra de la ley, el típico delincuente, el ladronzuelo, el ladronzote, el asesino, el asaltante. Entonces, siempre nos preocupamos del que los que obedecemos las leyes, que se supone somos la mayoría, y aquellos que van en contra de las leyes, que normalmente deberían ser una minoría. Y en pocos ámbitos se habla del problema principal. El problema principal del Perú no son los que están en contra de las leyes, no son los delincuentillos o delincuenzotes. Es que hay mucha gente, incluida gente de mucho dinero, que se siente que está por encima de la ley. Es decir, la ley se aplica para el monce, para el que no tiene recursos. La respuesta del tipo de una super camioneta cuando lo para la policía, un tipo o una mujer, lo para la policía, su respuesta es: ¿sabe usted con quién está hablando? Con lo cual está diciendo: la ley no es para mí, la ley no se aplica a nosotros, la ley se aplica a los demás, ¿no? Y este libro, este señor es un historiador chileno, está en un alto cargo en la Universidad de Chile actualmente, pero hizo su doctorado en historia en California. Miren el nombre que tiene: La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Su libro no trata exactamente de esto que les estoy diciendo, pero coincide plenamente. Él lo que plantea es que cuando se dio la pseudo-independencia, que ustedes van a celebrar el próximo año, una de las más grandes estafas que nos han hecho históricamente, el Perú nunca se ha independizado de nada. Cuando se da la pseudo-independencia en 1821, los que habían sido nobles, los que habían tenido una posición privilegiada en la colonia,
quisieron seguirla manteniendo a pesar que las leyes republicanas ya no lo permiten. Según las leyes republicanas, todos somos iguales, una persona, un voto, y todos somos iguales ante la ley. Creo que por más jóvenes que sean ustedes, saben muy bien que eso no es verdad, que en el Perú, probablemente en ningún sitio del mundo, pero en el Perú no se cumple eso de que todos somos iguales ante la ley. Para decirlo de un modo muy coloquial, si un cholo mata a un millonario, o si un millonario mata a un cholo, la ley no es igual para ellos. Más o menos es lo que muestra este libro, y es lo que yo les planteo que es súper importante. Y esto, que es hablar de la época de hace 199 años, eso es igualito hoy día, eso no ha cambiado. Otra de las grandes estafas que me hicieron a mí en el colegio, lamentablemente no puedo dialogar con ustedes para que me cuenten cómo fue en la época colegiala de ustedes, ¿no? A mí me hicieron creer en el colegio de que los españoles habían venido a invadir el Tahuantinsuyo y que nos habían dominado y todo lo demás. Ya, esa es una versión sumamente falsa, tendenciosa y equivocada. Los españoles llegaron 140 a Perú, ellos no conquistaron el imperio incaico. Las divisiones internas dentro del imperio, porque los cusqueños doblegaban y humillaban a poblaciones del resto del Perú, que apenas llegan los españoles, esta población se pone del lado de los invasores para derrotar a los incas. Igualito pasó en México. Cortés solo no derrotó a los mexicas, sino fue Cortés haciendo alianzas con las tribus enemigas de los mexicas, que eran los que los estaban dominando, ¿sí? En este libro, Mestizos Reales en el Virreinato del Perú, de la doctora Scarlett O'Phelan, de la Universidad Católica, se explica claramente cómo durante todo el virreinato hubo nobles incas y descendientes de nobles incas, a los cuales los españoles le respetaron su título nobiliario y tenían cargos en los gobiernos. Es decir, había zonas del Perú donde el cacique, el descendiente de los incas, seguía teniendo el poder. Incluso en 1812, que se dan las Cortes de Cádiz, había representantes del Perú y alguno de ellos era descendiente de incas, y los españoles respetaron los derechos reales de la casa dominante inca donde les convenía. Alguna vez me quedé varado en el aeropuerto de Jauja, no sé si algún ha estado en el aeropuerto de Jauja, el vuelo de la tarde no me quiso llevar, me tuve que quedar toda la noche hasta al día siguiente, y aproveché para una vueltita. ¿Alguno de ustedes conoce en la Plaza de Armas de Jauja? Ahí encontré algo rarísimo, yo no sabía que existía, después me enteré que existía el libro de la izquierda, escrito por la autora María Rostowski. Si alguno de ustedes es jaujino o conoce Jauja, ha visto esta estatua, que seguramente muy poca gente le presta atención, que está en plena Plaza de Armas de Jauja, y miren lo que dice aquí: Jauja a la primera mestiza del Perú, Francisca Pizarro Huaylas Yupanqui. Ella era hija de Francisco Pizarro y de una noble hija de Huáscar, creo, esa parte ya me olvidé. Y miren cuándo nace en 1534, apenas los españoles habían llegado. Esta señora se casa, no, es la hija de Pizarro y una princesa inca, y cuando Pizarro es asesinado, esta niña y su mamá se van a España y viven como nobles españolas. España les reconoce el marquesado que le habían dado al papá. Otro libro que trata de cosas parecidas, este libro de Antonio Zapata y Rolando Rojas, donde habla de las desigualdades en el Perú, y ojo, desde la época de los incas y antes ya existía esas diferencias y esos privilegios. ¿A qué viene esto? Esta historia es media compleja, espero poderla hacer rápida y ligera. Acuérdense que estamos recién en la sección de malas noticias antes de entrar a las peores noticias. Este círculo del centro donde convergen las 4 flechas es la élite dominante durante el virreinato. Y yo planteo, de hecho intenté hacer una tesis doctoral basada en esta idea, planteo que es la mentalidad de estos 4 grupos que se mezclaron aquí, se juntaron, no muchos se mezclaron, durante el virreinato. Esa idea, esa mentalidad, esa ideología persiste hasta el día de hoy. ¿Cómo estaba constituido la élite dominante del Perú durante el virreinato? El rey de España mandaba a nobles españoles a las capitales, ¿no? A Lima, Bogotá, Buenos Aires, a México. Pero, ojo con un detalle, esos nobles que venían
América eran poquísimos, eran muy poquitos, por varias razones. Una de ellas es que un noble que está pasándolo de lo más bien en España, difícilmente se iba a tomar los meses que duraba el viaje. Para salir, por ejemplo, de Madrid tenías que ir por tierra hasta Cádiz, eso te podía tomar semanas. En Cádiz esperar semanas a que haya un barco que te lleve a Islas Canarias, en Islas Canarias esperar posiblemente meses hasta que haya un barco que te lleve a Panamá, de ahí cruzar el canal, la zona del canal de Panamá, el istmo de Panamá a pie, y ahí tomar un barco para venir hasta Lima. Eso era terrible. Entonces muy poca gente está dispuesta a hacerlo. Normalmente solo el noble enviado por el rey y algún noble que estuviera en problemas financieros en España. Pues son los que estaban en desgracia, o si lo había mandado el rey, venían para acá. La mayor parte de españoles que vinieron eran plebeyos allá, eran gente pobre, eran analfabetos, eran zarrapastrosos tipo Pizarro, ¿no? Un chanchero analfabeto. Incluso muchos de ellos venían ilegalmente. Estaba prohibido que cualquiera viniera por su propia voluntad. Entonces, para ellos llegar de España hasta el Perú eran un año de viaje más o menos, sobre todo por la espera en Islas Canarias. Pero ¿qué pasaba? Esta gente española, blanca, con barba, a diferencia de nuestros indios, llegaba al Perú y apenas ponía un pie en el Perú, ascendía de clase social. Por más analfabeto y pueblerino que haya sido en España, en el Perú ya era un español blanco, católico y que hablaba castellano. Esta gente que vino para hacerse rica y volverse a ir es la que más probablemente fue la que se quedó. Los descendientes de los nobles vinieron muy pocos y se quedaron muchos menos. O sea, casi toda la gente de apellido español y de alta alcurnia que hay ahorita, con grandes abolengos de los últimos siglos, en realidad deben ser descendientes de estos muertos de hambre que llegaron a saquear, robar, violar y asesinar. Querían hacer eso y regresarse, pero si se regresaban a España, iban a ser unos muertos de hambre con plata, iban a ser segregados, iban a ser ninguneados por las clases altas. En cambio, aquí en el Perú eran alguien. Ya tenemos dos grupos que aquí se llevaban más o menos bien, los nobles españoles con los no nobles españoles, y lo que ya les dije, que yo me enteré recién al leer estos libros, que la nobleza inca, en su gran mayoría la nobleza inca, su rango fue respetado por los españoles, y los españoles los hacen parte de las clases dominantes del virreinato. Les dieron poder, les dieron el derecho a cobrar impuestos y quedarse con su parte correspondiente. Túpac Amaru es uno de ellos. Bueno, Túpac Amaru, según las versiones, según la versión que ustedes han escuchado y que yo he escuchado, era un revolucionario. Según las otras versiones que yo he empezado a leer, lo que pasa es que a él no le quisieron dar la nobleza y por eso se rebeló. Pero bueno, no es un problema de individuos, es un problema que toda esa casta de nobleza inca y sus descendientes durante siglos se les siguió reconociendo su rol. Y el grupo más interesante eran la plebe inca, gente del pueblo inca, que con un gran esfuerzo logran ascender socialmente por razones económicas y también por estudios. Algo interesantísimo. Yo soy sanmarquino, estoy rodeado de sanmarquinos, imagino que algunos en el auditorio deben ser sanmarquinos. Los conquistadores llegan al Perú en 1532, Lima se funda en 1535 y en 1548 ya había una facultad de teología, que luego 3 años después se convierte en San Marcos. Los españoles muy temprano, apenas habían llegado, crean San Marcos. ¿Y qué era San Marcos? Era el lugar donde se formaban los hijos de los españoles, los hijos de los criollos, los hijos de los nobles incas y los mestizos para adoptar la mentalidad del idioma, la religión española. Era para generar una casta dominante local. Esto, que es muy histórico, yo tengo mucho material sobre eso, estoy acortándolo lo más que puedo. Yo creo, y no es idea mía solamente, que sigue hasta el día de hoy en nuestra mentalidad. Nuestras clases dominantes en el Perú siguen actuando como un invasor saqueador. Jorge Basadre Groman, mi paisano tacneño,
que estudió en el Colegio Guadalupe igual que yo y que estudió en la Universidad de San Marcos igual que yo, el más grande historiador de la República, un hombre aristócrata y de derecha por si acaso, no tenía nada de izquierdista, jamás lo tuvo. Él dice la frase más importante que todo peruano debería conocer y deberíamos hasta tatuarnos, me imagino, en el brazo izquierdo para no olvidarla nunca. El Perú no ha tenido élites dirigentes, solo élites dominantes. Y esto es bien importante entenderlo porque Chile sí tiene élites dirigentes y Colombia, particularmente en la zona de Antioquia, en Medellín, tiene élites dirigentes. En el Perú son élites dominantes. Eso decía el maestro Jorge Basadre. Dicho de paso, la Universidad Nacional de Tacna lleva su nombre. Yo le agrego no solo dominantes, sino saqueadoras y depredadoras, ¿no? No voy a entrar en eso hoy, pero yo tengo abundante evidencia de que esto es así. Es decir, solo le voy a comentar una de ellas. El principal grupo económico peruano no es peruano. ¿Cuál es el principal grupo económico peruano? Todos ustedes lo saben, es el Banco de Crédito, Credicorp. Pues Credicorp no pertenece al Perú. Los mismos dueños han creado un esquema en el cual el Banco de Crédito del Perú y el grupo es propiedad de una empresa en Panamá. Esta empresa en Panamá es propiedad de una empresa en Gran Caimán, la de Gran Caimán es propiedad de una empresa. Es todo un tinglado de situaciones con los cuales esa empresa no es peruana y obviamente la mayoría de sus utilidades se van fuera del Perú. Ojo, no es algo ilegal, están usando la legalidad que existe, no estoy diciendo que insinuando que hay algo ilegal, pero te dice claramente cuál es la actitud. No es dinero que se reinvierta en el Perú principalmente, no es dinero que se use principalmente para hacer nuevas empresas en el Perú. Bien, esas eran las malas noticias, ahora vamos con las pésimas. Ahora vamos a hablar del psicólogo. El psicólogo organizacional, y estoy seguro que en las universidades de ustedes repiten lo mismo que se dice en San Marcos, que se dice en ESAN y que se dice en todos lados, en esta universidad hacemos agentes de cambio social. Todas, es una moda decir eso. Y decirle a todos ustedes que son líderes y que los han formado líderes y los han formado agentes de cambio. Ya. Ese discurso es muy lindo, pero es absolutamente falso. Y le voy a explicar por qué es falso y tiene que ser falso. Si usamos los términos de Zabalita, el de Vargas Llosa, el de Conversación en la Catedral, la pregunta sería, tú como psicólogo organizacional, ¿ayudarás a que nuestro Perú se siga jodiendo o a que se empiece a desjoder? Por si acaso ambas palabras las usa Vargas Llosa. Vargas Llosa hace unos meses hizo una entrevista que salió en muchos medios, ha salido en El Tiempo de Bogotá, ha salido en El País de España y El Comercio y en todos lados, dijo, el Perú se está empezando a desjoder por esto de que se están metiendo a la cárcel a los grandes corruptos presidentes y todo lo demás. Acá estás tú, joven psicólogo, joven estudiante que estás egresando, que te presentas a un cargo, vean este meme, me gustó muchísimo cuando lo recibí. ¿Por qué quieres este trabajo? Siempre he tenido una pasión intensa por no morirme de hambre, ¿no? Esto es una muy buena razón para tener un trabajo, necesito vivir. El punto es que ustedes, cuando terminen, y aunque ya hayan terminado, y aunque ahorita estén empleados, en un momento van a buscar otro trabajo y vas a enfrentarte a un mercado laboral donde ellos van a esperar algo de ti. La situación es más o menos así, para ponerlo con un meme simple. Imagínense que todo esto es una organización, todo esto es una empresa, imagínense una gran empresa. A esta gran empresa le falta una pieza, esta que está en rojo sería la pieza que les está faltando, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo ha renunciado y quieren contratar a un nuevo psicólogo, y tú te presentas para ese cargo. Para poder contratar a alguien, tiene que encajar aquí, tiene que dar esta talla, tiene que tener esta configuración. Si tú no tienes esta configuración, ni te van a considerar. Entonces, las universidades, para lograr que sus graduados sean contratables, tienen que darles una cierta configuración, ciertos conocimientos, cierto lenguaje, que conozcan ciertas herramientas, que tengan ciertas actitudes, como le llaman hoy en día, ciertas habilidades blandas. El problema es que la mayoría de universidades forman en las distintas profesiones, no solo en psicología, forman profesionales que no encajan con eso. Se necesita un engranaje y producen, por ejemplo, para bien y para mal, producen un pentágono.
o profesionales sin la calidad suficiente o profesionales que van más allá de lo que el requerimiento pide. La empresa lo que quiere es alguien que encaje, alguien que pueda hacer esa función que hacía el que se fue. La empresa no quiere más que eso. Pero si tú no eres contratable, si tú no encajas en ese lugar, no tienes la posibilidad de entrar a la empresa para luego de encajar e iniciar un proceso de transformación, que es lo que se supone sabes hacer. Lo que está pasando en la actualidad es que en el mejor de los casos, y no es un caso muy frecuente, las universidades producen piezas que encajan en el sistema, pero sin ninguna capacidad de transformación. De hecho, en el mundo de la psicología, las grandes empresas prefieren directamente un graduado de la Universidad de Lima, de la UPC o de la Católica, que alguien de San Marcos o de N universidades. ¿Por qué? Porque en esas universidades, sobre todo por razones raciales y sociales, son las personas que encajan, ¿sí? Porque es una de las principales consideraciones para contratar a alguien es por el tema socioeconómico y el tema racial. La Universidad del Pacífico hizo un estudio, no sé si lo conocen, googleenlo, está libre en internet, un estudio sobre el racismo en la empresa peruana, es de hace unos 6 años, me parece, ¿sí? El racismo y el clasismo, pues en las grandes empresas, en las empresas que tienen oficinas de lujo, van a elegir por la universidad de origen, por el apellido y por la cara. Ustedes probablemente están al tanto de ese estudio de la Pacífico, y me parece que me han hablado de otro, que lo que hacen es, ¿qué hizo la Universidad Pacífico? Mandó CVs ante ofertas de trabajo, mandó CVs idénticos en contenido, pero cambiaban la foto, en uno era un cholito, en el otro era un blanquito, y en uno tenía apellido italiano y en el otro tenía apellido quechua. Y con eso es que probaron el clasismo y el racismo que es tan fuerte en el Perú, más fuerte de lo que queremos reconocer. Y lo más interesante de esto es que cada vez que yo hablo del tema del racismo y el clasismo, mucha gente se enoja conmigo, hasta me quieren ordenar que me calle y que no hable de eso. Si no fuera un problema el racismo y el clasismo en el Perú, nadie se enojaría que yo hable de eso. Pensarían que estoy hablando de algo que no existe, pero existe más de lo que usted se puede imaginar. Lo ideal que deberíamos estar produciendo en las universidades, en pregrado o también en el posgrado, es alguien que tiene la forma adecuada para encajar, sí es un engranaje, como este o como este, pero además tiene la capacidad de transformar, ¿no? Como este, eso es lo que he tratado de simbolizar con estas imágenes, ¿no? Este es un engranaje que encaja, pero a su vez está vinculado a un motor para transformar el sistema. Eso está en el discurso de todos los decanos y de todos los rectores en las clausuras y en las graduaciones, pero del discurso no pasa. ¿Por qué? Porque la empresa lo que quiere es alguien que encaje y que funcione dentro de esta normalidad. Hace 8 años hice mi segundo de 3, yo he hecho 3 intentos de hacer tesis doctoral y nunca la acabé, ninguna de las 3. El segundo fue en esta Universidad de Lyon, Francia. Miren cómo se llamaba: el discurso del MBA y la construcción de la identidad del yupi criollo. Y el problema es que en el Perú estamos convencidos que tenemos que formar al profesional lo más parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Eso es más claro en el campo de la administración, y ustedes como psicólogos organizacionales van a estar muy cercanamente vinculados al campo de la administración, y por supuesto mucho más en el posgrado. Un fenómeno que yo le he notado, y es que hasta hace unos 10 años, los únicos que hablaban un discurso todo lleno de guachaferías en inglés eran los marqueteros. En el marketing todo era frasecitas en inglés y conceptitos en inglés. Pero con los años lo que ha pasado es que en el área de recursos humanos también todo se dice en inglés ahora. Ahora ya no hablas del compromiso, sino del engagement, o utilizan eufemismos como no te despiden, te desvinculan, ¿no? Con eso me imagino que habrá una gran diferencia, ¿no? No te botaron a la calle y te despidieron, sino te desvincularon. Igualito vas a estar en problemas económicos para tu familia. Dicho de paso, en esta etapa están desvinculando, o sea, despidiendo a montones de gentes. Esta es la imagen básica. Si usted capta esta imagen, ya no necesita escuchar el resto de la conferencia, pero todo el resto de la conferencia no es más que esto. Lamento no poder interactuar con ustedes y que cada uno de ustedes me diga qué piensa, qué es lo que le sugiere esto. Esto lo vi hace unos años en Facebook y ahorita lo uso como un mantra en todas mis conferencias y en todos mis cursos.
Me parece genial lo que significa. Unos segundos piensen qué cosa es esto, qué simboliza, qué implica. A nuestra derecha el lacayo pintando el objetivo a cada flecha que ha tirado el rey. ¿Bien? Piensen, razonen, analicen. El de la izquierda, simbolizado por el rey, vendría a ser la élite dominante en palabras de Pierre Bourdieu. Él es el gerente, el empresario, el que paga. Y como él paga, dispara donde sea, y el lacayo, ¿qué es lo que hace? Justifica, le da la razón, le dice al rey, tienes razón, acertaste, diste justo en el blanco. ¿Sí? Esta vendría a ser las élites elaboradoras del discurso legitimador de la dominación, en palabras de Pierre Bourdieu. No sé si alguno de ustedes estudió Pierre Bourdieu. En el momento que yo decidí estudiar Pierre Bourdieu, me dediqué meses, porque es dificilísimo entender. El pata escribía, porque ya murió, enredado, yo creo que a propósito, pero es súper interesante. Es un sociólogo francés. Alguno de ustedes que tenga interés en estos temas tiene que leerlo y tiene que darse el trabajo de entenderlo, porque habla su propio idioma el pata. Entonces, ¿quiénes son estas élites que elaboramos el discurso con el cual legitimamos la dominación? Los analistas políticos y económicos de la televisión, de los periódicos, los economistas que justifican todo, los periodistas, pero vean los tres del final, profesores como yo, psicólogos como ustedes, y en nuestro caso particularmente los psicólogos dedicados a recursos humanos. Es decir, ¿qué le pasa al lacayo si le dice al rey, no rey, no acertaste? ¿Qué pasa al lacayo si no pinta el bull, el objetivo, dándole la razón al rey? Acuérdense que el rey es el que paga, él es el que decide. Si no le das la razón, el lacayo se queda sin chamba, lo desvinculan, para usar la guachafería de moda, lo desvinculan y se queda en la calle y se va a morir de hambre. Entonces, ¿qué le queda al lacayo si quiere darle comer a su familia? Y darle comer a tu familia es un objetivo muy ético. Tiene que decirle al rey, usted tiene la razón, señor, todo lo que usted dice, hace y decide es lo correcto, y si usted quiere despedir a alguien, yo voy a colaborar, si usted quiere castigar a alguien, yo voy a colaborar, etc. A raíz de lo que les expliqué muy brevemente del tema histórico, ojo que eso es muy largo, yo una vez hice una conferencia de 3 horas solo de ese tema, imagínense, y la gente aguantó increíble. Yo digo que hasta el día de hoy, el empresario peruano, no todos, pero la mayoría sí, el gerente peruano, no todos, pero la gran mayoría, tienen mentalidad feudal. Por ejemplo, yo voy a dar un detalle de una mentalidad feudal. Hasta alumnos de SAN de posgrado, gente de 40, 50 años, vienen y dice, profesor, no puedo llegar temprano porque mi jefe me mira mal si salgo a la hora. Eso es patético, eso es vergonzoso, eso no es capitalista, eso es de un señor feudal que se me antoja, el horario está a las 6, pero yo me da la gana que tenga hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9. Por ejemplo, eso en alguna época en el Perú se suavizó, pero ha regresado, de que la gente se queda hasta que el jefe se va. Eso es ridículo. Tú trabajas en una transnacional, en Lima incluso, una transnacional norteamericana, y a las 5 de la tarde, un poco más, el jefe te bota patadas. O sea, nadie tiene por qué quedarse un minuto más. Pero la mayoría de jefes peruanos les encanta esa sensación de propietario de siervos. Narcisismo es lo que más abunda en el gerente y empresario peruano, y psicópatas. Esto no es solo en el Perú, esto es en todo el mundo. Hay una estadística interesantísima, si a alguien le interesa le puedo pasar bibliografía sobre eso. Se dice que en la población general hay un 1 a 2% de psicópatas, pero estudios hechos en el primer mundo indicarían, lo pongo en condicional, indicarían que en la gerencia llega al 25% de psicópatas. Mire eso, no es un promedio poblacional, es una tasa mucho más alta, 12 veces más alta. 2% de psicópatas en la población general, 25% en la población gerencial. Eso lleva a autores a decir que no es que los psicópatas, a pesar de su psicopatía, lleguen a ser gerentes, sino ascienden gracias a que son psicópatas. ¿Sí? Por si acaso, como la mayoría de ustedes, lo que me está escuchando, son psicólogos, es importante que conozcan esto y que le den una leidita a esos temas.
a la hora que trabajen con un jefe, con un propietario. Y usted sabe muy bien qué cosa hay que decirle a un narcisista para que te siga contratando, ¿no es cierto? Si no, vean todos los que rodean a Trump. Trump tiene varios problemas psiquiátricos, entre ellos que es narcisista enfermo, y solo mantiene a su alrededor a personas que digan qué grandioso presidente es usted, señor Trump, ¿no? Si tu jefe es un narcisista, psicópata con mentalidad feudal, el lacayo está haciendo lo correcto, así tiene que actuar. Si no actúa así, ya sabe lo que le va a pasar. Y encima, nosotros hemos hecho estudios sobre chancar costos, eso es lo que Brian les compartía. Esto sería bueno que Brian vuelvas a poner más de una vez un link a un estudio que estamos replicando con INEPSI, que ya lo hemos hecho nosotros. Más adelantito se los voy a mencionar un poquito más. Chancar costos, y lo que más disfruta es chancar al cholo barato, maltratar a la gente, pero no solo maltrato por razones económicas, es decir, necesito que trabajes más horas sin pagarte, y apenas una necesidad material, sino que hay un disfrute, y para eso se usa la palabra psicoanalítica de Schadenfreude, que significa disfruto de tu padecimiento. Schadenfreude significa Freud, disfrutar de tu padecimiento. Eso ya se está estudiando en distintas latitudes, y aquí en el Perú estamos haciendo nosotros algunas aproximaciones sobre este fenómeno. Imagínate, aquellos de ustedes que todavía no han terminado, que ya terminaste la carrera y logras entrar a trabajar como ejecutivo. Lo he puesto en inglés para que sea más bacán. ¿Ya? Recursos humanos. ¿Eres ejecutivo de recursos humanos o eres un consultor externo de recursos humanos? Imagínate que no tienes más ingresos que ese sueldo o esas consultorías, e imagínate que no tienes grandes ahorros. O sea, necesitas esa chamba, necesitas que te contraten como consultor o necesitan que te mantengan el cargo como ejecutivo de recursos humanos, rango bajo, medio o alto, el que sea. Y te enfrentas al señor, que ya sabes que es mentalidad feudal, psicópata y narcisista. Él es el que paga, él es el que contrata, él es el que renueva y él es el que despide. Y de él depende. Si no le gusta lo que dices, no te contrata como consultor. Si no le gusta tu actitud, ya no te renueva el contrato como ejecutivo, ¿no? ¿Cuál va a ser tu actitud si ese es tu único ingreso y esta persona quiere, por ejemplo, que lo ayudes a votar gente? A veces yo sé, conozco muy bien, yo tengo 36 años trabajando en temas gerenciales, 30 años los cuales en ESAN. Hay momentos donde la empresa tiene que votar gente y no hay remedio. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de muchos casos donde, por ejemplo, conozco directamente, no puedo mencionar porque sería infidencia, pero conozco casos donde los gerentes han tomado decisiones estúpidas, han puesto a una organización en problemas financieros graves. ¿Y cuál es la solución para eso? Despedir gente. Al primero que tendría que despedir es a sí mismos por haber hecho esa absurda inversión. Su decisión de inversión es la que ha puesto de rodillas a esa organización al borde de la quiebra, y la solución es votar a gente. Ok, de repente hay que votar gente, pero lo primero que habría que hacer es votar a ese gerente que fue el que llevó a la organización a eso. Y no sabe usted la cantidad de veces que he visto eso en mis 30 y tantos años de experiencia. Pero un narcisista va a reconocer que él se equivocó, que él es el culpable de la situación. Le voy a contar el caso de mi amigo Fernando, psicólogo sanmarquino, mayor que yo, anterior a mí. Trabajaba por años de consultor de varias grandes organizaciones, en particular de una, cuyo nombre no puedo pronunciar, pero una gran empresa peruana, y él era consultor. Nunca tuvo empleo directo en la empresa, pero le daban consultorías por aquí y para allá, trabajaba con el directorio, trabajaba a muy alto nivel. Y un día me lo encuentro, volviendo al caso del aeropuerto de Jauja, segunda vez en el día que menciono el aeropuerto de Jauja, me lo encuentro a él una madrugada en el aeropuerto de Jauja, él también regresaba de Huancayo a Lima. Y le pregunto, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué es tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Uy, en problemas. Cada vez la corporación me da menos contratos y ahora, mírame, me han mandado a Huancayo. Antes me mandaban a Bogotá, me mandaban a Panamá, me mandaban a Arequipa, me mandaban a las ciudades grandes dentro del Perú o al extranjero. Ahora me están mandando a Huancayo o Huancavelica, es una corporación muy grande. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Tú eras hasta pata de los directores, del presidente y el vicepresidente.
Fernando, a pesar de su gran experiencia, más años de experiencia que yo, cometió un error estúpido, ridículo para alguien de su experiencia. Un joven podría cometer ese error, pero él no debió haberlo hecho. En vez de ponerse en esta actitud, le preguntó al vicepresidente con el cual estaba interactuando, después que el vicepresidente le contó el problema, tuvo la tonta idea de decirle la verdad. ¿Cuál era la verdad? Bueno, le preguntó, ni siquiera le afirmó. ¿Y qué pasaría si tú eres, aunque sea en parte, responsable de ese problema? Algo así le dijo. Un psicólogo actúa así, un consultor tendría que actuar así. Pero él sabía, él debería haber sabido que él no podía hacer eso. Eso es como ponerle un espejo en la cara de alguien que se cree hermoso, maravilloso, infalible y perfecto, un espejo donde se va a ver su verdadera cara. Y eso no se puede hacer con un narcisista. Ustedes han estudiado algo de psicopatología, me imagino. No sé cuál será la formación de un psicólogo organizacional en la actualidad. En mi época no existía la especialidad, dicho de paso. Se hacía después ya de salir. Pero espero que hayan hecho el curso de psicopatología porque les va a ser muy útil fuera de la universidad. Súper útil la psicopatología. Si no lo han llevado, busquen información psicopatológica, psiquiátrica, porque a un narcisista tú no lo puedes confrontar con un espejo, es la peor agresión que le puedes hacer. ¿Y qué pasa si él tiene el poder? ¿Qué va a hacer el narcisista? ¿Va a reconocer que esa es su verdadera cara y no la que él cree tener? No, lo que va a hacer es, va a eliminar al lacayo, porque tu misión, ¿cuál es como lacayo? Es demostrar que yo tengo la razón. Si ustedes ahorita, los que son muy jóvenes, no me creen lo que les estoy diciendo, espérense 5 o 10 años, y si todavía estoy vivo, mándenme un mensaje y diciéndome, profesor, yo no le creí ese día del 26 de agosto del año 2020, año de la gran pandemia, pero ahora, 5 años después, 10 años después, lo he comprobado. Les garantizo que esto lo van a vivir si es que ellos no lo están viviendo, los que tienen algo más de experiencia. El problema, acá está Pierre Bourdieu, un gran sociólogo, te le digo, solo él se entendía. Yo he tenido que leer libros de traductores de él para poder entenderlo. Más he leído los libros de sus traductores que de él. Complicadísimo. Peor que leer a Piaget y a Freud juntos. ¿Cuál es la lógica? Este es un meme también que encontré en Facebook y lo uso muchísimo. El problema del peruano es que, por ejemplo, tú comenzaste, imagínense que alguien que salió de muy abajo, no alguien que nació en familia rica, sino alguien que salió de muy abajo, que probablemente hay muchos de ustedes. Eres el último de la fila, todo el mundo te pisa, tú no pisas a nadie. Con gran esfuerzo y sacrificio pasas acá, vas a la universidad, pasas acá, luego vas al posgrado en ESAN y pasas acá. El problema es que como en nuestro cerebro está legitimada la dominación, no es que al subir yo subo para acabar con este esquema de maltrato. La gente en el Perú no quiere ascender para, como a mí me maltrataron tanto, voy a ascender para acabar con eso. Como a mí abusaron de mí, yo voy a ascender para que ya no haya más abuso. No. Las personas, y ustedes tienen que haber escuchado anécdotas, hay muchas anécdotas que ratifican esto, que dicen, no, Juanito, ¿te acuerdas cuando era nuestro par cómo era? Linda persona, buen amigo. Lo ascendieron y se transformó en otro. No, no se transformó en otro. Solo que en su inconsciente, ser subordinado significa aceptar el abuso y ser jefe significa abusar. Eso lo tenemos incorporado desde hace no 500 años, porque esto viene de la época de los incas y los pre-incas. Y nuestro cerebro está configurado de un modo tan primitivo. Aníbal Quijano, ¿no? El sociólogo Aníbal Quijano es el que mejor ha escrito sobre estos temas. Yo se paso, me olvidó de mencionarlo, no lo he puesto en el PowerPoint. Lean a Aníbal Quijano para que vean cómo está configurado nuestro cerebro. El cerebro del peruano está entre el esclavismo y el feudalismo, más o menos en esa etapa está. Entonces, es normal para el peruano ser abusado, le molesta ser abusado, pero no para acabar con el abuso, sino para volverse el abusador. Y eso es lo que tienen nuestras empresas en total incapacidad de competir. Yo no sé si han visto esta película, si no la han visto, véanla, es importantísimo que la vean, es una película asquerosa, el personaje es asqueroso, pero es muy buena película, es Scorsese, obvio, un súper cineasta, y te muestra esa visión de la vida y del ejecutivo y de la empresa.
véanla, yo la he visto varias veces, es buenísima, y te muestra pues a un psicópata sin valores, sin principios. Muchos peruanos se sacan la mugre para ir a la universidad, luego hacen su posgrado. Esta es la foto, este es un amigo mío por si acaso, con la cara tapada por supuesto. Al, el peruano al subir con los títulos y con los cargos, siente que se está blanqueando y que está subiendo en esa escalera. El gran maestro Enrique Valdés, el gran maestro que tuvo ESAM, falleció hace ya bastantes años, el 98, fue mi maestro, mi jefe, decía, en el posgrado recibimos chupes y graduamos super chupes. Yo se lo escuché desde que yo estudiaba el MBA en ESAM, no hace mucho, en 1987, imagínense, hace poquito. Terminé el 90, yo estudié a tiempo parcial, terminé el 90 y desde ahí hasta la fecha me quedé ahí, trabajando. No logro echarme por más que lo han intentado. Y ya estoy más cerca de la jubilación que de otra cosa, así que ni modo. El gran maestro Enrique Valdés decía, recibimos chupes y grabamos super chupes. Yo siempre me rico esta frase y creo que me ha tardado más de 20 años en entenderla, unos 25 años en entenderla. Se refiere a que hacemos a la persona más de lo que es, pero no transformamos a la persona en otra cosa. Para usar un lenguaje que es familiar para ustedes, recibimos un chupe y en vez de transformarlo en un verdadero líder, yo rechazo esa palabra por si acaso, pero es la palabra más cómoda para comunicarme con ustedes, en vez de hacerlo un líder, lo volvemos un super chupe. Más de lo mismo, sabe mucha más administración, sabe un montón de cosas más, se aprende muchísimo en el MBA. A mí me cambió la vida, me abrió el panorama, conocer cantidad de cosas que no conocía, pero no te transforma. ¿Se acuerdan lo del engranaje rojo de hace un rato? Es que tenemos esta imagen en la cabeza, este es el sueño. Te aguantas mientras eres chupe y apenas terminas tu maestría, te sacas tu título, lo que sea, y te ascienden, ya estás en la otra posición. Es una posición de subordinación, de reverencia. Vean, está tocando la mano con la frente, ¿no? Un símbolo medieval de sumisión. Esta caricatura gringa es más dramática, ven, esto es una cadena de adulación, de sobonería. Ese tipo de fenómenos organizacionales patológicas destruye las organizaciones. Si alguien me escribe y me hace acordar de este tema, yo tengo varios artículos escritos sobre eso, se los puedo mandar por email. Esta también es de Facebook y también me pareció súper importante. Las letras las he agregado yo, solo la imagen es original del Facebook que encontré. Yo ya le puse los circulitos y las flechas. El Perú es una economía que está permanente perdiendo competitividad. Los economistas, por razones que yo no entiendo, además no sé mucha economía, así que no puedo interpretar, por razones que no entiendo, los economistas peruanos se han obsesionado con una mentira idiotez que es el crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI es casi nada, es un indicador que casi no indica nada, que casi no tiene utilidad ni sentido. O sea, si es bueno crecer en vez de no crecer, sí, gran descubrimiento. Pero eso es absolutamente irrelevante. Existen, yo no los he puesto aquí porque tomaría demasiado tiempo, una serie de indicadores del World Economic Forum, WEF, World Economic Forum, que muestran que el Perú está perdiendo competitividad. Y la competitividad es 500 veces más importante en economía que el crecimiento económico. El crecimiento económico es engañoso, irrelevante, peligroso, etcétera, etcétera. No viene el caso de explicarlo más, pero ojo, todo eso tiene una explicación. Imagínense que este espacio negro que ven, el espacio negro total, que está entre dos barras amarillas, que los pueden ver, se estuviera achicando permanentemente. Si el espacio total se está achicando permanentemente, la única forma del que yo he llamado empresario subdesarrollante, la única forma en que el empresario subdesarrollante pueda mantener su propio espacio si el espacio total se achica, es empujando hacia la derecha, ¿no es cierto? Chancando al superchupe. El superchupe, de todas maneras, lo van a chancar, entonces ¿qué le queda? Chancar al chupe, el chupe ¿qué le queda? Chancar al cholo barato. Pero el problema no es ese, hasta ahí no está el peor problema. Esto es terrible. Y todo es porque este empresario no tiene capacidad de innovación tecnológica, no reinvierte, bla, bla. Es toda una explicación económica que es muy importante y que está vinculado con lo de que le decía, lo de la competitividad de los países.
Este no, este prefiere ganar plata sin reinvertir mucho en tecnología. La mayor parte de sus utilidades se las lleva a paraísos fiscales y los dedica a la especulación o otro tipo de cosas. Pero no le gusta reinvertir en su propia empresa dentro del Perú. ¿Sí? El problema es que todos están convencidos, hasta el cuarto, que el problema es que, que el cholo barato gana mucho. No lo he puesto acá, tengo evidencia por montones de ministros, ministro de Economía, ministro de Producción, presidente de la CONFIEP, todo el mundo se dedica a decir que el problema de la empresa peruana y que le quita competitividad, y te lo repiten, y en ESAN es un mantra, es un dogma religioso, no hay nadie, hasta donde yo recuerdo de mis colegas, salvo dos colegas, todos los demás repiten como un dogma religioso que el problema del Perú son los sueldos y el costo del despido. O sea, todo el problema de todo este espacio negro es que este de aquí, de la derecha, que está apretado, que no tiene ni para respirar, tiene mucho. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el problema es este, el de la derecha, es que hay que quitarle más. Y por eso ustedes ven que en las CADE, Conferencia Anual de Ejecutivos de la CONFIEP, y en la CONFIEP y en muchos economistas y periodistas, todo el tiempo están diciendo que lo que hay que hacer es, hay que bajar los sueldos, hay que buscar la manera de reducir lo que llaman sobrecostos laborales, que es una inmoralidad llamarle sobrecostos a los derechos laborales, por ejemplo, el derecho a la salud, las vacaciones, etcétera. Si le reducimos los derechos al cholo barato, si le bajamos el sueldo y lo hacemos fácil de despedir, el Perú va a despegar. Esa es la fantasía. Es absolutamente mentira, es absolutamente falso, no tiene ningún eje racional, es una convicción, eh, yo diría, de fanatismo religioso. ¿Y por qué? Solo porque este empresario subdesarrollante y los chupes y superchupes que trabajan para él, no les da la gana de invertir en tecnología. En vez de hacer competitivas sus empresas y al país, lo que prefieren es abusar más de la gente. Esto me lo pasó un alumno, me pareció interesantísimo. The Real Peruvian Cholo Barato Action Figure, largo tiempo el peruano oprimido, modelo tercerizado, no incluye baterías ni derechos laborales. Never reclama, siempre forget. Me pareció muy divertido, bastante original el meme, ¿no? Como si fuera un juguete que es, ¿no? Sobre todo, no incluye baterías ni derechos laborales, ¿no? Y ese es el sueño de demasiados gerentes peruanos. Prefieren ir en el sentido de chancar costos y chancar cholos que en el sentido de ir a hacer inversión en tecnología. Yo les puedo asegurar, producto de toda mi experiencia, además enseño una maestría de recursos humanos, aparte enseño el MBA en la maestría de recursos humanos, de que la gente de recursos humanos en el Perú, los psicólogos que trabajan en el tema de recursos humanos, los consultores de recursos humanos, los gurús que hablan de recursos humanos, casi todos no son conscientes, pero lo que te venden ellos es cómo hacemos para que el trabajador lo dé todo sin darle nada a cambio. Sin más sueldo, sin mejores condiciones, sin mejor nada, tienen que dar más. Y ese es inconsciente pero clarísimo. Hacia eso está anotado su lógica. Y eso lo veo yo en la mayoría de mis alumnos, por ejemplo, de la maestría de recursos humanos, están convencidos de eso. Es más, la empresa los manda para que aprendan en esas metodologías para que la gente esté más comprometida y solo a cambio de un salario emocional. Este es el estudio, la primera parte que hemos hecho y que ahora los estamos invitando a que si ustedes pueden a colaborar con nosotros respondiendo en el chat debe estar. Si no, por favor, Brian, vuelvan a poner una vez más. Va a haber un link para que ustedes sean parte de la segunda etapa de este estudio. Este estudio, los resultados que les voy a mostrar, es producto de 165 encuestas a MBA de SAN de Lima, Arequipa y Trujillo. Esto ha sido hace 3 años. Y 127 alumnos de Barranquilla, Colombia, de un MBA. Ojo, todos son alumnos de MBA de 2 escuelas privadas. Uninorte es la más fuerte en el norte de Colombia. Barranquilla es una ciudad muy potente, está creciendo industrialmente, muchas empresas se están mudando de otras zonas de Colombia a Barranquilla. ¿Por qué? Porque tiene 3 puertos a la mano, muy cerca. Y hay empresas extranjeras que están poniendo plantas en Barranquilla. Estoy quitando el video porque me ha salido que estoy sin señal. Espero que se esté escuchando bien.
Bien, entonces, a estos casi 300 alumnos peruanos y colombianos se les pasó un cuestionario que es similar al que ustedes pueden responder. Por favor, si al final de la conferencia pueden entrar al link que le están poniendo ahí en el chat. Esto son, es lo mismo que ustedes pueden ver ahí. Las preguntas estaban alineadas en qué prácticas usted realiza o ha realizado o ha visto de primera mano. Usted es testigo presencial, no vale que te han contado, solo vale lo que tú haces o has hecho en el pasado, actual o pasado, o que tú has visto directamente, eres testigo presencial de malas prácticas, es la jerga correcta, prácticas en la empresa que vayan contra la ley, contra la ética o cortoplacistas, es decir, que por lograr metas de corto plazo hace daño a la empresa en el largo plazo. La cosa es mucho más compleja, pero este es el resumen. Y miren, esta es la lista. En la encuesta que ustedes pueden contestar terminando esta conferencia, están todas estas variables que ustedes ven acá. Esto ha sido obtenido de las respuestas de estos casi 300, 170 casi peruanos y 130, casi 130 colombianos. Solo se han puesto aquellos que tenían 3 o más repeticiones. Aquello que fue mencionado por 1 o 2 personas se descartó. Lo que queremos hacerlo ahora es con ustedes, y lo estamos haciendo en otro contexto más, también con gente vinculada a psicología, para ver si en el internado de psicología o en la experiencia de trabajo del psicólogo, cuáles de estas han visto o también la oportunidad de, en otros abajo, van a encontrar que pueden contestar otra que no encuentren aquí. Ya después nosotros ya procesamos todo eso. Y vean, estas son prácticas recontra cotidianas en el Perú y Colombia, pero bueno, mi experiencia directa, por ejemplo, me pasa con muchos alumnos que me dicen, profesor, no puedo llegar a tiempo porque ahora tengo 2 cargos. ¿Cómo es esto? Soy subgerente de finanzas y me han dado la encargatura del gerente de finanzas. Ahora tengo los 2 cargos, subgerente de finanzas y gerente de finanzas, por el sueldo de subgerente de finanzas. Y la gente acepta porque es una oportunidad de aprender, pero los hacen trabajar en 2 cargos con un solo sueldo y el sueldo más bajo, y a veces bajo la promesa que les van a dar el cargo de más arriba, y a veces cumplen y a veces no cumplen. Eh, el abuso de los practicantes ahora es regla obligada en la empresa peruana. También conozco algunas que no abusan y que respetan toda la legalidad y la ética, pero en la mayoría de empresas, ¿qué hacen? Están despidiendo a trabajadores regulares y están haciendo que el interno o el practicante de cualquier carrera haga el trabajo de un profesional, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que acaba de pasar en Los Olivos, vean el penúltimo de la derecha, ahorrar en seguridad, el caso de Utopía y Larcomar. El caso de Los Olivos no conozco exactamente qué pasó, pero no me extrañaría que esté vinculado con eso. En Utopía inauguraron la discoteca y hicieron un espectáculo con fuego, y no querían gastar en extintores ni habían conectado las tomas de agua para antiincendios, para ahorrar la plata. Eso es un delito. Murieron 29 jóvenes, si no me equivoco, en Utopía, y ahora en Los Olivos han muerto 13, si no me equivoco. Miren a este psicólogo español dice, estamos yendo al psicólogo cuando lo que en realidad necesitamos es afiliarnos a un sindicato. A veces me viene gente a la consulta y me dicen, tengo un trastorno de ansiedad, y le contesto, no, lo que tienes es un jefe que es un hijo de puta. Lo que tienes que tener es un horario razonable, un sueldo digno. Ya verás que se te pasa la ansiedad. Y en el Perú la cosa de los sindicatos está tan deformada que todo el mundo cree que los sindicatos son de izquierda y la izquierda cree que los sindicatos son de ellos. Pues les cuento que no. En los países socialistas no hay sindicatos y en los países capitalistas hay sindicalismo. Por ejemplo, Alemania, un país clarísimamente capitalista y un capitalismo mucho mejor que el norteamericano, es el país donde los sindicatos son más fuertes, incluso cuentan con el apoyo y el beneplácito de las empresas. Esta frase la escuché en Colombia, en algunas de las veces que he ido por allá, ¿no? Tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Al psicólogo organizacional, aquellos que todavía no han trabajado, les va a pasar que lo que quieren es que la empresa quiere gastar sueldos de tercera, contratar gente de tercera, pero obtener resultados de primera. Si tú
pagas unos sueldos miserables, haces condiciones de trabajo miserables, solo vas a tener a gente o incompetente o desesperada, alguien que no tiene más remedio que aceptar cualquier imposición. Si usted ve en el capitalismo, que en el Perú no hay capitalismo por si acaso, en el capitalismo se buscan los mejores talentos, de hecho se habla de talento, ya no se habla de recursos humanos, talentos que son mucho más caros, pero que producen muchísimo más. Esa se supone que es la regla de oro del capitalismo. Entonces, tú me pagas una porquería, yo te voy a hacer un trabajo de porquería, y es casi una regla obligada. Este es un chiste que me pasaron. Pedrito, ¿ves mi Ferrari nuevo? Si tú sigues trabajando duro y sin descanso, verás que pronto yo me podré comprar otro más, ¿no? Esta es una burla a las frases motivadoras y motivacionales, ¿no? Uno esperaría que dijera, si tú trabajas duro y sin descanso, pronto te comprarás uno así. No, hay demasiada gente que se sacrifica trabajando un montón y ellos nunca ven el fruto de su trabajo. Este es un caso real. El de la derecha, es un caso real, el de la izquierda obviamente es una caricatura, ¿no? Que la caricatura refleja mucho de cómo nosotros vemos el organigrama, ¿no? El de abajo tiene que aguantarse lo que le caiga, básicamente. Este es un caso real que contó un alumno, debe haber sido el 2015 más o menos, que contó esto en clase. Esto lo contó él en clase delante de todos. El ingeniero de sistemas tenía 6 ingenieros junior el 2012 y tenía una meta como de 100. Como pasó por 2 puntos el 100, llegó al 102% de rendimiento, él recibió un bono extra de 20.000 soles del 2012. Su jefe, entusiasmado por este éxito, le hizo un desafío. Para el 2013 ya tu meta no va a ser 102, sino 120, o sea, 20% más. Pero además tienes que votar a 3 de los 6 ingenieros junior y que con esos 3 ingenieros junior, la mitad que antes, quiero 20% más. Como lo logró, se llevó 70.000 soles de bono. El bono fue en dólares, pero bueno, igual, 70.000 soles al cambio de la época. Esto te refleja cómo funcionan muchas cosas en el Perú. Cuando el alumno contó eso, todos sus compañeros le hicieron bullying, ¿no? Le dijeron abusivo, lo cochinearon, yo también. Hicimos lo molestamos en broma, obviamente, en buena onda, pero cochineándolo, ¿no? Qué abusivo, por ahí a uno le gritó desgraciado, pero amistosamente. Y él dijo, yo no tenía alternativa, dijo. Si yo le decía al jefe que no aceptaba despedir a los 3 y tratar de lograr 20% más, me despedían a mí, ponían otro que lo iba a hacer igual. ¿Y cómo lograste que 3 lograran 20% más que lo que habían logrado 6? Bien fácil, me dijo. Yo me reuní con ellos y le dije, ustedes me conocen, yo soy bueno con ustedes, soy buena onda con ustedes, pero si ustedes no llegan al 120, los voy a tener que despedir a los 3. Ya se imaginan cómo fue ese año 2013 para esos 3 ingenieros juniors. El doble de trabajo y con una meta más grande para que su jefe se ganara los 70.000 soles. Esto es pan de todos los días en la empresa peruana. Así funciona. Eso de votar trabajadores y los que queden tienen que producir más es todos los días. ¿Cuál es el rol del psicólogo ahí? Ya se imaginan, ¿no? Lograr que esos 3 entiendan que su vida personal no significa nada, que su vida familiar no importa nada, que sus hijos pueden estar sin padre o sin madre y que tienen que sacrificarse por la empresa porque es lo más importante del universo, es que el jefe gane un bono de 70.000 soles. Los de arriba tienen esta frase es mía a consecuencia de lo anterior, maltratan por encargo, es decir, a mí me dijeron que vote a 3 y que les exija, me encargaron que lo hiciera. Tengo premio por maltratar, 70.000 soles, y encima, cuando le dijimos, oye, pero tú no te sientes culpable, no, me dijo, si no lo hacía yo, lo hacía otro. Yo lo único que hice fue conservar mi trabajo, porque yo también necesito mi trabajo. El problema es que en todo lo que hemos estudiado y analizado, mi equipo cercano está conformado por, yo con 2 psicólogos sanmarquinos más, David Reynoso y Gerson Lizarre, y ahora también Cristian y Brian están empezando a colaborar con nosotros. Uno de los enfoques de estudio es el Schadenfreude, porque no es solo que maltrato al de abajo, sino que los estudios psicológicos lo prueban, que cuando una persona está obligada a maltratar a otro, al comienzo sufre, después se desensibiliza, después ya no me duele,
y después empiezo a disfrutarlo. Nadie puede maltratar a otra persona en largo plazo sin empezar a disfrutarlo, porque si no, no lo haría. Si no, renunciaría, se iría, algo haría. ¿Y cuál es la lógica para la gente de abajo? Ponerse la camiseta. Esa es la ridícula frase que está de una moda espectacular. Ponerte la camiseta significa lograr las metas de tu jefe es más importante que tu salud, tu vida personal, tus hijos, tu esposa, tu esposo, más importante que todo. Yo tengo un artículo, al que me los pida por correo se los mando, que se llama Quítate la camiseta y ponte el cerebro. Súper controversial, pero he recibido respuestas de otros países, incluso ha traspuesto las fronteras, porque es ridículo que la gente se ponga la camiseta de la empresa. La camiseta de la empresa, tú no eres propiedad de tu empresa, no eres parte del activo fijo de tu empresa, ¿no? Y está de moda entre los psicólogos el salario emocional. Cuando yo escuché esto del salario emocional, le dije, ¿y al gerente general también le van a pagar con salario emocional o le van a pagar con dólares y soles y bonos monetarios? Obviamente el salario emocional solo es para los lornas de abajo, ¿sí? Y encima el psicólogo tiene que lograr que sean felices y que sean amorosos y adoren a los de arriba. Eso es el anticapitalismo total. Así no funciona una empresa capitalista. ¿Quieren saber cómo funciona una empresa capitalista? Entren a ver los videos, que ya son antiguos, de Google, donde la gente trabaja en las mejores condiciones, con muy buenos sueldos y con toda la libertad y las facilidades, y dan extraordinarios resultados. En resumen, ya terminamos, no desesperen. ¿Quieren conocer al psicólogo organizacional perfecto para el Perú? Es este señor. ¿Han visto su programa? Espero que sí. César Millán. Usa todas las tácticas de César Millán para que tus trabajadores sean como perros fieles. Miren, yo nunca en mi vida he tenido perro, pero he visto en muchas casas, etcétera, ¿no? Imagínate que una mañana, cuando salías a la calle, ¿no? Sales de tu casa tarde, enojado, todo ha salido mal y sales corriendo a última hora y tu perro se te cruza, le das un empujón y lo sacas del camino. Eso fue en la mañana a las 8. A las 6 de la tarde que regresas, ¿cómo te va a recibir? Lo has tratado mal al irte, él no tenía la culpa de nada y tú lo has maltratado. ¿Cómo te va a recibir a las 6 de la tarde, 7 que regresas? Si es un buen perro, te va a recibir moviéndote la cola. Eso es lo que mucha gente quiere del trabajador y ese es el rol que esperan del psicólogo. ¿Cómo hacemos para que tratándolos mal, teniéndolos en incertidumbre, sin estabilidad laboral, sin derecho a salud, sin vacaciones, sin nada, sin jubilación, sin nada, ese tiene que ser fiel hasta la muerte y moverme la colita cuando yo quiero, ¿no? Ese sería el prototipo, digo yo, de psicólogo organizacional y de gente de recursos humanos que muchas empresas peruanas sueñan. Esto es anticapitalismo. El trabajador no es un perro fiel. El trabajador es un ser humano y el psicólogo tiene que tratarlo como tal para que sea realmente un talento que aporte. Que los runtus estén con ustedes, que la fuerza esté con ustedes. Ahí está mi correo. Les he hablado de algunos libros. Yo los tengo en PDF, algunos de ellos, y algunos artículos. Al que me escriba se los paso. No sé si hay tiempo para algunas preguntas. Profesor, sí, voy a apoyarle con el tema de las preguntas. Gracias. En Facebook, Steven Davey nos comenta, ¿podría mencionar el modelo laboral y socioeconómico más sostenible o ejemplar que existe en el mundo? Ya. Primero, Steven dijiste, ¿no? Sí. Steven, si me escribes al correo que tienes ahí, te voy a pasar mi último artículo que salió en la revista MBA International Business, que es mi primer artículo sobre política y economía directamente. Porque yo siempre meto temas de política y economía dentro de artículos de psicología, etc. Ese artículo es directamente político-económico. Para mí, casi todos los académicos peruanos están modelados por Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país fallido, es un imperio en decadencia, que pronto va a ser desplazado y destruido por China, y Trump está ayudando a que Estados Unidos se destruya más rápido. Ese no es el punto. Modelarnos con Estados Unidos es lo más absurdo e ignorante que puede haber, porque Estados Unidos no es un país capitalista. Estados Unidos abandonó el capitalismo a inicios de los 70s, cuando se abandona el Tratado de Bretton Woods. Voy a ver si puedo escribirlo para...
es lo que Estados Unidos abandona a inicios de los 70, con los cuales radicaliza su salida de un modelo capitalista y empieza a entrar en un modelo de imperialismo degenerado. ¿Qué países sí son capitalistas del modelo que a mí me parece el adecuado? Por simplicidad, los países escandinavos serían el mejor modelo. Noruega tiene mucho que enseñarnos porque Noruega ha basado su desarrollo capitalista a partir de materia prima, de lo que encontraron petróleo en el Mar del Norte, y toda Europa occidental. Son, para ponerlo en una sola palabra, y esa es mi respuesta, Steven, ya te digo, si me escribes, si me haces acordar de ese artículo, te lo paso, que es un artículo sobre política y economía directamente que acabo de publicar hace 4 o 5 días salió. Esto son países totalmente capitalistas, pero donde toda la salud y toda la educación son 100% sociales. O sea, serían países socialistas desde el punto de vista de los beneficios de salud y educación, pero capitalistas desde la producción. No como Cuba. En Cuba tiene salud y educación socialista, bastante buenas en términos relativos, bueno, de lejos mucho mejor que en el Perú y que en Estados Unidos, educación y medicina, pero su economía es socialista y está en un camino sin salida. A mí me encanta Cuba, viajo un montón de veces a Cuba, pero sé que es un modelo que no tiene viabilidad. Se va a destruir en un momento. En cambio, si tú ves países como Suecia, Finlandia, Noruega, el mismo Alemania, hasta España nos puede enseñar cosas. En España, tengo un cuñado que por regresarse en la pandemia, estaba acá en mi casa y se regresó con mi hermana, se regresaron a España y en el avión se contagió de COVID. Y es un señor de 72 años. Pues estuvo 16 días en el hospital sin problemas de cama, sin problemas de equipos. Por suerte no llegó a estar muy grave y lo han salvado. Y eso es gratis. Entonces, yo creo un modelo capitalista, 100% capitalista, pero como casi toda Europa occidental, y particularmente Escandinavia, salud y educación absolutamente gratis para absolutamente todos. Y eso sí existe, eso es factible, ¿no? El modelo norteamericano de salud es un desastre, la salud en Estados Unidos es un desastre, y en el Perú están modelando el sistema de salud del Perú con Estados Unidos. Están privatizando la salud, es lo más cretino que se puede hacer. Es destruir lo poco que había antes de salud pública y bueno, la educación, que nunca ha sido muy buena y la han deteriorado en los últimos años. Bueno, esa es mi posición ideológica y política. Yo creo en el capitalismo social. Esa es mi opinión en todo caso. Ok, ok, ¿Alguna otra profesor. pregunta, Brian? Sí, en Facebook, Jade Peña comenta, profe, todo está cambiando, los millennials ya no se dejan. Lamento decir que no creo en eso de millennials. No existen los millennials, no existen los centennials, no existen las generación Z. Tú dime qué tiene en común alguien de 25 años de Jaén, de Sicuani, de Timbuktu, de Nueva York y de Kansas. No tienen nada en común. ¿Qué han hecho? Han hecho un estudio bastante sesgado, en el cual toman a, no sé, pues gente de la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, en el Perú, o sea, han comparado grupos de pituquitos de la misma edad, y claro, y eso que lo ven como que no se dejan, nunca me acuerdo el nombre de ese señor. Yo tengo un video, Simon Sinek puede ser, lo voy a escribir y por favor, me parece que se llama así. Él tiene un video acerca de esto y dice, lo único claro es que esta generación va a ser la más pobre de la historia. No es que no se dejen, es que nunca van a tener trabajo fijo. Ahora, todo el mundo lo están tomando por recibo, lo están tomando sin estabilidad laboral. Eso no es porque sean muy atrevidos, sino que no hay trabajo estable ya. El mundo está yendo hacia ese desastre de que nadie tenga trabajo estable, o mucha gente, particularmente en Estados Unidos y Perú y satélites de ese tipo, ¿no? En Europa occidental y Escandinavia sí existe mucha protección social. Pues, yo de verdad no creo en los mineros. Es una categoría que no tiene ni pies ni cabeza, y encima lo que están halagando, creo que encima es mentira. Entonces, ayer decía un colega, no, lo que pasa es que los millennials ya quieren, todo lo ven por un valor y por una misión trascendente.
Yo lo que veo es gente que, por ejemplo, tiene una tolerancia a la frustración bajísima. Eh, yo no sé si la generación de ustedes ya son así, de los más jóvenes de ustedes, pero lo que yo veo en la siguiente generación, y lo veo por mis nietas, es que no saben hacer una tarea si la mamá no está al costado. Cuando yo era niño, no recuerdo nunca que mi mamá y mi papá se sentaran a mi lado a hacer una tarea. Las tareas eran mi problema. Yo veía cómo lo resolvía. El profesor y yo éramos el problema. El profesor, mis compañeros y yo. Hoy día, yo veo a mis nietas, las mayores, gemelas de 9 años, que se ponen a esperar a que la mamá venga para que les explique la tarea o las ayude a hacer la tarea. Eso va a generar va a producir una generación de gente que no puede funcionar por su cuenta. Y yo creo que eso ya se está viendo, ya no solo con los niños, sino que como esto ya tiene algunos años, ya está empezando a pasar a la universidad y al posgrado. Yo creo notarlo en algunos alumnos muy jóvenes, de SAN me refiero, o sea, de posgrado, que están acostumbrados a que los lleves de la mano. Espero estar equivocado y me gustaría estar equivocado, es lo que quiero decir, pero mi visión es bien poco optimista y les digo, no creo para nada en esto de las generaciones. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Nico nos menciona, pero con todas las malas y pésimas noticias que nos dio, ¿qué se puede hacer desde que las altas esferas de las empresas tienen el pensamiento de que maltratar es lo que se tiene que hacer? A ver, dos respuestas. La primera es, el próximo año supuestamente es el bicentenario de la Fundación de la República. Eso es una estafa. El próximo año no hay nada que celebrar. ¿Cuál es lo bueno? Que en el Perú todo está por hacerse. En el Perú no hay democracia, no hay república, no hay constitución, no hay leyes. Esto es un sálvese quien pueda y el que tiene poder hace lo que le da la gana. Yo no lo he puesto acá, pero yo tengo conferencias enteras en el tema de la corrupción, de cómo los ricos se salen con la suya. Usted lleve 10.000 soles al banco y deposítelos, lo van a investigar para evitar lavado de dinero. Sin embargo, José Klimper llevó $210.000 en efectivo a RPP para pagar publicidad y se los recibieron. ¿Conocen ese caso? Eso lo ha denunciado el mismo que recibió el dinero, el hijo de Héctor Delgado Parker, Delgado Nachtel, ahorita no me acuerdo su primer nombre. Dionisio Romero, hijo, en 7 maletines llevó $3.650.000 y se los dio a Keiko. Escúcheme, usted lleve 10.000 soles a un banco y deposítelo y lo van a hacer firmar papeles, van a tener que reportarlo a la superintendencia y todo. Y el dueño de un banco puede llevar en efectivo $3.650.000. Y les hago una apuesta. Me gusta el chilcano de Pisco, así que les apuesto un chilcano. Si les gusta chela, yo les pago con chela. Que a ese señor no le va a pasar nada por ese delito. Y no es el único. Les digo, tengo conferencias enteras sobre esta temática con casos y ejemplos. Llevar 7 maletines contra $3.650.000 son varios delitos, no es uno, es varios. Que José Klimper haya pagado $210.000 en efectivo al dueño de RPP, son varios delitos que apuestan de que no les va a pasar nada. La parte positiva de la noticia es todo está por hacerse en el Perú, todo está por hacerse. Entonces el próximo año, en vez de celebrar 200 años de una gran mentira, debemos decidir que vamos a fundar una república donde el psicólogo haga un trabajo de psicólogo, no de lacayo que apoya al maltrato de los trabajadores. Yo no sé cuánta experiencia tendrán ustedes, no sé si solo están en el internado o de repente algunos son estudiantes o algunos ya salieron, ya tienen una experiencia. El psicólogo, si quiere conservar su trabajo, y no solo el psicólogo, hablo del psicólogo, el economista, el contador, todo el mundo que trabaja en una empresa, se vuelve partícipe de este sistema. ¿Cuál es la alternativa? Hacer empresas competitivas que se basen en la innovación tecnológica. Sí se puede, por supuesto que se puede, pero eso es mucha chamba. Pero si el dueño, así como está, gana millones y casi todo se lo lleva a Gran Caimán o a Jamaica, ¿para qué va a querer reinvertir? Yo tengo estadísticas clarísimas, las he quitado porque me parece que la conferencia estaba demasiado larga, ¿no? De hecho, incluso después de esta lámina tengo un montón que fui quitando para que no se me pase el tiempo, ¿sí? Yo con gusto, si me vuelven a invitar, les muestro el resto. Prefieren maltratar a la gente, que además obtienen satisfacción psicológica, escuchen eso, obtienen satisfacción maltratando,
ganan plata y obtienen satisfacción psicológica en vez de trabajar en colaboración con el trabajador, que eso es el capitalismo. El capitalismo no abusas de la gente. Esto lo dice mucha gente. Además, les voy a recomendar a alguien, y lo voy a escribir acá, por favor lo reproducen en Facebook. Vean un TED, supongo que todos conocen TED. Vean un TED de Nick Hanauer. Por favor, reprodúcelo por escrito en el Facebook, porque al escucharlo de repente no captan con mi genial pronunciación de inglés. Nick Hanauer es un multimillonario norteamericano, multimillonario, nació multimillonario y él se ha hecho más multimillonario, porque él explica clarísimo todo esto. Estamos en un camino totalmente equivocado. Y la cosa es bien simple. Las empresas necesitan pagar más a la gente para que la gente tenga capacidad de consumo. No sé si está clara la lógica. Si las empresas le pagan más a la gente tiene más capacidad para comprar. ¿Y a quién le compra? A las empresas. Una forma simplona de decirlo. Tú págale 100 soles más a esa persona que gana la porquería del sueldo mínimo en el Perú. Es una porquería. Es una porquería, no es nada. Son 930 menos descuentos. A la persona le quitan los descuentos, el transporte y el menú de mediodía. ¿Sabes cuánto le queda a la gente? 500 soles mensuales. ¿Qué haces con 500 soles mensuales? Toda esa persona que gana esa porquería del sueldo mínimo en el Perú, que es una vergüenza, y encima hay economistas que dicen que el sueldo mínimo en el Perú es muy alto, es increíble que sean tan mentirosos, es una porquería de plata. Súbele 100 soles a esa persona, en automático, ¿sabes qué va a hacer con esa plata? Se la va a gastar. Y eso es consumo. Gastar, consumo, significa que esa plata regresa a la empresa. Algunos me dicen, pero es que se la va a chupar, pero eso es consumo. Si compra más chela, ya comprará más canchita, comprará un cuarto de pollo para regresar a la casa, al regresar a la casa y que la mujer no le pegue, y el domingo sacará a los hijos. Pagarle a la gente mueve la economía. No es un gran descubrimiento, ¿no es cierto? No hay ningún descubrimiento. Todo el mundo lo sabe. China, desde el año 2016, está en un programa de dejar de pagar bajo, que China vivió por años pagando muy bajo a su gente para atraer la inversión, para que la fabricación se haga en China. Eso es un hecho real. Pero a partir del año 2016 en adelante, China ya decidió que no puede depender solo de exportaciones, sino necesita un mercado interno sólido. ¿Cómo tienes mercado interno sólido? Bien simple, con mejores sueldos. Tu gente gana más, gasta más. Gastar más significa comprarle más a las empresas. Consumo es plata para las empresas. Si usted chupa el doble, Bacus está recibiendo más plata. Claro, si hubiera varias marcas sería mejor, ¿no? Pero si usted compra más proteínas para sus hijos, si usted compra un nuevo par de zapatos para sus hijos, esa plata está yendo a las empresas. Detalle que el consumo ha sido sin respetar los recursos peligrosos. Bueno, sí, Mike tiene razón, la cosa es bastante más complicada en qué vamos a consumir, cómo vamos a producir. La cosa es mucho más complicada, pero el principio general es válido. Si la gente tiene plata en el bolsillo, gasta más. Si gasta más, significa que las empresas están recibiendo más. ¿Qué ha hecho la gente apenas recibió lo de los bonos estos que dio el gobierno? Ha ido y ha comprado comida, lo que sea. Por ahí sacaron que estaban comprando televisores y lo ponían como que fue una desgracia. ¿Por qué va a ser una desgracia comprar televisores? ¿Están consumiendo? Pues. Además, si compran televisor, es porque estás encerrado en tu casa con un montón de gente, necesitas un mejor televisor o necesitas un segundo televisor en buena hora. No tiene nada de malo que la gente vieron, ¿no? Toda esa campaña que hicieron, les dieron el bono y al día siguiente fueron a comprar televisores. Primero, que no saben si esos que compraban habían recibido bono o no. Pero si lo recibieron y compraron televisor, en buena hora. Están gastando su plata, las empresas que venden televisores, no sé, pues Iraoka, esas empresas, están vendiendo y ya no tienen que despedir a sus propios trabajadores. Eso es lo que yo llamo el círculo virtuoso del capitalismo, en el cual el Perú no ha entrado. Listo, ¿algo más? En Facebook dice, ¿hay teóricos modelos en el mundo que comparten su postura del cholo barato? De ser así, esto implicaría un cambio de paradigma en la gestión de recursos humanos y en la formación de psicólogos en el Perú. ¿Y qué sugerencias nos brindaría para hacer investigación de recursos humanos en nuestro contexto peruano? El concepto cholo barato no lo inventé yo, eso lo he leído hace muchos años. El cholo barato es una actitud, no alude al cholo, sino alude al jefe del cholo barato, que esa es la actitud hacia el subordinado, que puede ser cholo o no ser cholo, pero lo trata
con la lógica del cholo barato. El cholo barato es una lógica, no es una persona, no es un cholo, es una lógica. Nuestra lógica es que hay que abusar de la gente. Eso no es capitalismo, eso es precapitalismo, eso es previo al capitalismo. Lo curioso es que espero que algún día tenerlos en examen de alumnos de la maestría, ahí se le habla de que la gerencia participativa, tratar bien al talento, desarrollo del talento, retención del talento, hablas todo eso, pero luego cuando llegas a tu empresa, sacas el látigo y al que no hace lo que yo quiero, lo evalúo mal, y una vez que te evalúo mal, te fregaste, ¿no? Entonces, hay una distancia entre lo que viene en los libros de norteamericanos en su mayoría, lo que cacareamos y lo que hacemos. Y eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué investigaciones se puede hacer? Cuando termine la conversación, entren a la encuesta que le estamos pidiendo que nos ayuden, y después de ver esa encuesta te vas a dar cuenta todos los temas que hay por investigar. Por ejemplo, uno de ellos son psicópatas en la gerencia, que en Estados Unidos y Europa lo están trabajando bastante bien, ¿no? Si a alguien le interesa, le puedo pasar alguna bibliografía, algunos artículos. Lamentablemente, casi todo está en inglés. Espero que lean inglés. Dicho de paso, tienen que leer inglés si quieren estar actualizados. Es obligatorio que practiquen su inglés los que no lo tengan muy bueno. Psicópatas en la gerencia, el asunto de Schadenfreude, ¿no? Sobre Schadenfreude pueden ver un TED, se los voy a escribir y lo reproducen por favor en el chat de Facebook, un TED de un psicólogo norteamericano que se llama Zimbardo, con Z, Zimbardo, ¿sí? Por favor, si lo pueden reproducir en el chat. Vean un TED de él, y él habla muy claro de cómo son las condiciones para que, según los estudios de él, hay una película también que tal vez algunos se la han visto, se llama Los experimentos de Stanford. Póngase a googlear, va a encontrar miles de cosas sobre esto. O sea, casi cualquier humano puede ser un abusador maltratador. Eso es lo que prueban estos estudios de Zimbardo y otros similares, ¿no? En la empresa peruana se dan todas las condiciones que ya se ha estudiado en Estados Unidos y en otros países para el abuso. Y ya les digo, nadie puede vivir abusando a otro sin llegar a disfrutarlo, porque si no lo disfrutaras, te negarías a seguirlo haciendo. Entonces, las etapas son así. Primero, maltratas con mucho dolor de tu corazón, luego te insensibilizas a ese dolor y maltratas ya nomás, y después lo terminas disfrutando. Sí, hasta donde me acuerdo la última pregunta que me hicieron, o sea, hay muchos temas que investigar. Bien, César nos pregunta, ¿para romper este ciclo se debe reforzar la educación en valores o reforzar la salud mental y la autoestima? No creo que la cosa vaya por ahí, porque eso es consecuencia. Lo que necesitamos es, yo siempre lo digo, en otros contextos digo, lo que necesitamos es una revolución radical capitalista. Necesitamos que algo sea muy radical y que nos obligue a entrar al capitalismo. Es decir, ¿a qué me refiero? Necesitamos que las empresas empiecen a competir por su calidad, que podamos competir con la empresa chilena. Yo tengo estadísticas de que la vergüenza que somos al lado de Chile y de Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto reinvierte la empresa chilena en sí misma? Otras cosas que me dan vergüenza es lo antipatriotas que son muchos empresarios peruanos que hacen lo que sea con tal de ellos tener plata, y si el Perú se cae en el proceso no les interesa. En Chile existe lo que se llama el Plan Chile, googleenlo si quieren. Todo Chile, militares, políticos, academia, empresarios, primero está el Plan Chile. Pues el millonario chileno quiere hacerse millonario, pero sacando adelante su país. El millonario peruano no le interesa el país. Más. Yo he vivido en ese mundo, o sea, en ESAN conozco a mucha gente de ese tipo, y su lógica es, tienes que sacar lo más que puedas, porque esto se puede caer en cualquier momento. Y en cada elección, peor, sacan más plata del Perú, porque dicen, y si gano Ollanta, ¿se acuerdan la psicosis que tuvieron con que ganaba Ollanta? Uy, ganó Ollanta, iba a ser el chavismo, entonces tienes que sacar todo. Conozco millonarios que no tienen nada a su nombre en el Perú. Todo lo que tienen en el Perú está a nombre de empresas de paraísos
paraísos financieros. Y dicho sea de paso, sobre ese tema de los paraísos financieros, vean una película que se llama La Lavandería, que está en La Lavandería o The Laundromat, que está en Netflix. Pues, La Lavandería o The Laundromat, que búsquenlo en Netflix y véanla, y ahí te explican. Trabaja Antonio Banderas, Meryl Streep. Es una medio película, medio cómica y medio documental que te explica cómo funciona todo el tema de los paraísos fiscales. Hacen el Gary Oldman y Antonio Banderas hacen el rol de Mossack Fonseca, no sé si se acuerdan el escándalo de los Panama Papers, y ahí te muestran cómo funcionan las cosas. Sí, no sé si habrá otra pregunta. Vimos que por aquí por el chat alguien había levantado la mano. Si es que tuviesen alguna pregunta, pueden volver a levantar la mano y les pasamos el audio sin ningún problema. Carlos, adelante. Sí, buenas noches, profesor Felipe Calderón Moncloa. Lo sigo por las redes. Como siempre, sus conferencias son bastante interesantes. Tenía una pregunta, pero creo que un poco ya la han hecho. Basado en toda esta descripción histórico, política, económica, la pregunta que creo que todos nos haríamos es si realmente hay una solución para mejorar nuestra situación como país, como sociedad. A ver, bueno, en parte algo he respondido, pero uno de los problemas es, ¿qué pasa si la gente sigue votando por gente como Acuña y como Luna que no proponen nada? Se lo digo en serio, más allá, quitemos antipatías personales o políticas, las que tú quieras. Miren lo que escriben los partidos de Luna y de Acuña, porque ellos mismos no escriben nada, por la justa son letrados. Pero en sus partidos, las propuestas que hacen, no proponen nada, pero la gente vota por ellos. Entonces, el problema ya no está en ellos, sino que hay votantes que votan por alguien que no propone nada. Es decir, voy a poner de presidente uno porque es que ha tenido éxito en la vida. ¿Se imaginan esa lógica? O sea, los mismos votantes tenemos la culpa de las cosas. Yo debo, para votar por alguien, tengo que pedirle a ver cuál es tu propuesta económica, por dónde llevarías el Perú. En la selección del 2016, donde estuve bastante vinculado, solo había un candidato que se esforzaba en proponer algo. Tú puedes discrepar con esa propuesta, pero tenía una propuesta que tú podías estar de acuerdo o discrepar. Los demás, por ejemplo, el grupo de Keiko, ¿qué decía? Mi papá, mi papá. ¿Cuál es su propuesta? Ah, que mi papá sacó al Perú del problema. Ya, pues su papá no estaba postulando ella. Pero ¿qué vas a hacer? No es que mi papá hizo, es que mi papá... O sea, y la gente vota por cosas tan absurdas como esa. Oye, ok, más allá de antipatías personales. Si ella tuviera un proyecto, a un colega mío, que afortunadamente ya se fue de SAN, que era alto dirigente de Fuerza Popular, yo le pregunté, ¿pero cuál es la propuesta económica? Pero no entiendo, en ningún sitio hablan de el día que lleguemos al gobierno vamos a hacer esto. ¿Y sabes qué me comentó? Me contestó, capitalismo popular. ¿Qué es eso? Le dije. Me dijo, como lo de las combis. O sea, él, que es una persona ilustrada, relativo al grupo Fuerza Popular, que son bastante analfabetos casi todos, él que es una persona ilustrada con doctorado y todo, su respuesta fue capitalismo popular. ¿Qué es capitalismo popular? Como las combis. ¿Se imaginan que toda la economía del Perú sea con la lógica de la combi? ¿Están ustedes contentos con las combis? Pues ese es lo más sensato que escuché en Fuerza Popular respecto a su propuesta económica. Pero nuevamente, no estoy haciendo una polémica política, solo digo, si no proponen nada y la gente vota por ellos, ¿qué salida tenemos, gente? Pues yo puedo elegir entre dos programas alternativos, no sé, uno de capitalismo liberal y sálvese quien pueda, uno de capitalismo social como el que yo creo, y otros dirán socialismo, pero que planteen algo, pero no plantean nada. Digo, César Acuña, su argumento es, yo tengo mucha plata, yo he hecho mucha plata. Ya, entonces que sea presidente. ¿Alguna otra pregunta? Karina nos menciona, ¿cuál sería la propuesta para los psicólogos organizacionales de hoy en día? La verdad, no quisiera estar en el pellejo de ustedes, jóvenes psicólogos organizacionales.
Ahorita peor todavía, ahorita que con la pandemia se han perdido tantos puestos de trabajo, las empresas están haciendo recortes, entonces lo que más le espera a un psicólogo en la coyuntura actual es lograr que la gente trabaje más cobrando menos. Y ahorita no hay alternativa. Las empresas, no sé la cantidad de empresas que conozco que se están cayendo a pedazos. Incluso empresas que no querían despedir a nadie. Conozco varias que la decisión gerencial honesta era no vamos a despedir a nadie. Pero siguen pasando los meses. Imagínense cómo le está pasando a las empresas de turismo, una empresa de aviación. Tengo una hija que trabaja en aviación. Tengo otra hija que trabajaba en turismo, ¿no? Imagínense, ese empresario, por más buena voluntad que tenga, no va a poder evitar entrar en quiebra y tener que despedir gente. De ser psicólogo en esta coyuntura y, no sé, pues en los próximos 2 años, psicólogo organizacional, comenzando, si tienes trabajo va a ser un milagro. Estamos en una situación muy difícil. No sé la cantidad de gente que conozco, y gente que son gerentes generales, gerentes financieros, etcétera, que están perdiendo su trabajo. Pues ahorita la situación es terrible y lo va a seguir siendo. Porque si están siguiendo ustedes la curva de los contagios en el Perú y las curvas de mortandad y todo, vieron que una de las chicas que murió el viernes, ¿cuándo se dio? El sábado en la discoteca de Los Olivos, la han enterrado haciendo una especie de fiesta, donde todos los de la comitiva del entierro estaban juntos y no les importa nada. Incluso, no sé si es verdad, ustedes deben haber leído que la mayoría de esos que murieron ya estaban infectados por COVID. Entonces ahí se han infectado más. En Estados Unidos han hecho congregaciones. Hubo un evento a fines de febrero en Estados Unidos que fueron 250 informáticos, a pesar que le dijeron que no vayan. Y esos 250 les han seguido la pista a ellos y a otras personas, han producido 20.000 contagios. Una reunión de 250, un congreso de 250 ha producido 20.000 contagios. En Estados Unidos hace un mes o menos han hecho una reunión, 10.000 motociclistas se han juntado y ya están, al regresar a sus lugares de origen, están esparciendo. Pues esto va para largo y, como le digo, es una pésima época. Si les toca, imagínense a alguien que está terminando su internado y tiene que salir al mercado, es un momento terrible. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, solo les pido, hagan todo lo necesario para ser lo menos cómplices posibles. Tampoco pueden perder el trabajo, ¿no? O sea, todos necesitamos defender nuestro trabajo, pero sí, siempre hay formas de, o sea, por lo menos no sean cómplices entusiastas de las barbaridades que les van a pedir sus jefes. Les garantizo que se los van a pedir. Quiero agradecerles a los que han participado, han tenido la paciencia de escucharme y compartir estas ideas. Y algo que acaban de decir ustedes, quiero reiterarlo. No se trata que estén de acuerdo con lo que yo digo, eso es irrelevante. Se trata que lo que yo digo les despierte la curiosidad por darme la contra si quieren, pero que ustedes se pongan a leer e investigar. Y algo que acabas de decir que me gusta mucho es, ser docente no es leer un libro de moda y repetirlo en una clase. Eso es una vergüenza. Demasiados profesores en el mundo hacen eso. Se paporretean el manual de moda y lo reproducen en la clase. Eso es malformar al estudiante. Es preferible un profesor que se atreva a tener opiniones. Y ustedes pueden discrepar conmigo en lo que quieran, eso no es el problema. Pero espero que gracias a lo que yo he dicho, usted se pueda investigar alguno de los temas y formarse una propia opinión. Bueno, muchas gracias por todos los saludos que me están mandando. Y bueno, los de Facebook no los puedo ver en este momento, pero igual le agradezco mucho a la gente que me ha seguido por Facebook y cuando gusten, yo encantado de compartir mis ideas.